primero es, digamos, felicitarlos al querer documentarse, porque definitivamente comprar vivienda es tal vez la decisión más importante que una persona y una familia toma en su vida. Con respecto a la pregunta de cuál es el entorno de la economía para hacer una inversión tan importante, debemos decirle a todas las personas que si bien este año 2017 ha sido un año de desaceleración, ya para el año 2018 estamos esperando unos mejores resultados en la economía en general. Pero yo creo que lo más importante de señalarle y de contarle a todas las personas es que el marco en que esa inversión tan importante va a estar es muy positivo. Primero, han venido disminuyendo de manera sustancial las tasas de interés por parte del Banco de la República. Rápidamente se van a ver reflejadas en la tasa de interés de los créditos de vivienda. Y eso lo que hace es que las personas, cuando tomen el crédito, puedan tener unas cuotas mensuales mucho más bajas. Lo segundo es, estamos también en un entorno con una inflación controlada. Recordemos que en el año 2016 habíamos tenido una inflación muy alta, la cual durante este año yo creo que es uno de los aspectos a resaltar de la economía es que han disminuido. Y definitivamente ya entrando en materia de lo que afecta o positivamente la inversión en vivienda es un gran esfuerzo que ha venido haciendo durante los últimos años el gobierno nacional, que es los subsidios a la tasa de interés. Durante el año 2018, los compradores de vivienda hasta 320 millones de pesos podrán disponer de una disminución en la tasa, que significa que podrán tener unas cuotas mensuales a pagarle a los bancos aproximadamente un 25-30% por debajo de las condiciones normales. Yo creo que toda esa sumatoria hace que el año 2018 vaya a ser un año con unas mejores perspectivas que la que hemos tenido durante este año 2017. La particularidad no es con el año 2018. Cuando uno va a tomar una decisión tan importante como es comprar una vivienda, los aspectos jurídicos, los aspectos legales de la propiedad que yo voy a comprar son definitivos. Por ejemplo, cuando yo voy a comprar una vivienda nueva, definitivamente es un determinante conocer el grupo profesional al que le voy a comprar la vivienda, porque eso de alguna manera me garantiza que el proyecto sea un proyecto que cumple toda la normatividad que se debe tener, y eso le da tranquilidad a uno cuando hace esa inversión. En los últimos años también hemos oído decir que muchas veces los proyectos, las nuevas edificaciones se hacen en unos lotes que posiblemente no tienen una buena tradición. Yo creo que hay ya que decirle a las personas que es muy importante que conozcan que cuando hagan una inversión, la tradición del lote donde está construido el mismo, digamos, esté libre de todo tipo de afectaciones en ese sentido. Ya hay particularidades, por ejemplo, y es una recomendación que le podemos dar a personas que van a comprar vivienda nueva en el segmento más alto, que lo más importante es que tienen todavía unas semanas para comprarlo, porque ya el año entrante la vivienda de más de 880 millones de pesos aproximadamente nueva tendrá un IVA del 5%, y eso yo creo que es un marco nuevo en nuestro medio, pero también es importante contárselo a las personas que si están comprando una vivienda de un valor superior a ese monto, si lo hacen el año entrante van a ser un 5% por encima, porque serán gravadas con el IVA. La oferta que tienen los constructores es una oferta controlada, como quiera que ellos sacan los proyectos sobre planos y no inician la construcción de la vivienda o de los proyectos, sino cuando alcanzan cierto nivel de venta. Normalmente está entre el 60-70%. Es un sector, digamos, que se asegura que no llegan a sobreoferta, y de esa manera, digamos, está controlado empresarialmente. Yo creo que siempre que exista una buena oferta, los que más van a ganar es la demanda, porque tendrá que escoger, porque la curva de oferta y demanda es equilibrada,
y en ese orden de ideas, digamos, no hay un desbordamiento de crecimiento de precios. Es importante señalar que todos los últimos 2 o 3 años hemos tenido unos crecimientos de precios ligeramente por encima de la inflación, y en los años anteriores inclusive habíamos tenido unas valorizaciones altísimas, inclusive de dos veces la inflación, lo que esto da cuenta de la buena inversión que es comprar una vivienda. Hemos dicho que la compra de vivienda es la principal inversión que hace una familia o una persona. La preparación es bien importante. Para ello la persona se recomienda entonces conocer los dineros con que dispone para la cuota inicial, es conocer también lo que va a significar una vez le entreguen la vivienda, los cambios, digamos, en su flujo de caja. Entonces, desde ese punto de vista debe conocer muy bien lo que tiene que ver con las nuevas cuotas de administración, con el impuesto predial, con los servicios públicos y con los costos asociados a su nueva vivienda, en transporte, en servicios, en educación. Entonces, la compra de vivienda, no solo en el 2018, sino en cualquier año, tiene que ser una compra muy consciente, donde la persona debe analizar muy bien lo que quiere comprar, de lo que dispone, y reiteramos, el año 2018 es un año que presenta unas alternativas importantes para todos los compradores de vivienda. Digamos que no solo en Medellín, sino la compra de vivienda. Yo creo que lo más importante que una persona o una familia tiene que hacer cuando va a comprar vivienda son 3 aspectos. Lo primero es los aspectos financieros. Para ello, como mencionábamos, es conocer muy bien el dinero con que dispone para el pago de la cuota inicial. En ese orden de ideas, muchas veces las personas compran una vivienda nueva sobre planos por el tiempo o el periodo durante la construcción que pueden ir pagando en cuotas mensuales esa cuota inicial. Muchas veces las personas disponen de todo de la cuota inicial, inclusive prefieren acceder a una vivienda usada. Entonces es conocer lo que tienen para el pago de la cuota inicial y lo que va a implicar la cuota mensual si va a tomar un crédito. En ese sentido es muy importante conocer sus ingresos, es conocer en la actualidad, digamos, lo que hoy gasta o invierte, digamos, mensualmente en la vivienda, bien sea o pagando un arrendamiento o pagando un crédito que quiera cambiar la vivienda. Entonces, desde el punto de vista financiero, es tener muy claro lo que va a implicar la nueva compra. Desde el punto de vista jurídico, es tener el conocimiento del grupo profesional y que el proyecto o la vivienda que va a comprar esté libre de gravámenes y tener total claridad en ese sentido. Y tercero, es hacer una muy buena escogencia del inmueble. Y yo, para escoger el inmueble tengo que analizar 2 aspectos. Lo primero es el entorno, lo que me ofrece el sector donde yo voy a comprar, por el equipamiento que tiene, por la cercanía a las vías, por la cercanía a mis sitios, a mis puntos de interés, lo que eso me va a implicar en desplazamiento. Y en cuanto al inmueble como tal, también conocer la urbanización donde yo voy a comprar, si dispone de los servicios que yo necesito. Normalmente las familias, y sobre todo las familias jóvenes, prefieren unas urbanizaciones con muchas comodidades comunes, como canchas, piscinas, zonas verdes. No significa que eso sea lo único que quieran las personas. Hay personas que prefieren unos edificios o unas viviendas donde no tengan muchas zonas comunes, digamos, por la conformación de su familia. Y posteriormente analizar muy bien ya la vivienda como tal, el área, las comodidades que tiene, el número de alcobas, de baños, que se acomode desde luego a su situación financiera, pero también a las necesidades. Una inversión inmobiliaria, como
cualquier alternativa de inversión, son muchas variables las que yo debo tener en cuenta. En el caso particular de qué debo tener en cuenta en la inversión es la garantía. Cuando digo la garantía es el análisis del activo, es ver las necesidades que yo tengo del mismo y ver esas diferentes variables que decimos en cuanto a ubicación, entre las características mismas del bien inmueble y en cuanto, digamos, la garantía jurídica que yo tenga del mismo, tenerla muy clara. Las perspectivas de valorización que tienen las zonas pueden ser distintas. Cuando yo estoy buscando una muy buena valorización, lo más recomendable es buscar zonas en desarrollo. Posiblemente en el Valle de Aburrá, pues hay unas zonas con mayor actividad edificadora que en el tiempo obtienen una mayor rentabilidad, pero en ciudades como Bogotá, donde claramente uno ve sectores aledaños en los municipios que sí tienen un comportamiento en el tiempo mucho más pronunciado, yo creo que es un aspecto a tener en cuenta. En conclusión, como cualquier inversión es revisar el activo como tal y de ese activo ver la ubicación, la seguridad que yo tenga en la inversión y por supuesto ver el comportamiento esperado en el tiempo. En ese orden de ideas yo saco las perspectivas de valorización y lo esperado, digamos, por la renta, porque al final del día la inversión inmobiliaria tiene esos dos componentes. Eso yo creo que es lo más importante al analizar, al hacer una inversión inmobiliaria. Digamos que en teoría, cuando estoy invirtiendo en vivienda, te ofrece una mayor rentabilidad, digamos, sobre el monto que yo invertí. Me explico, que si vale 100 pesos lo que yo invertí, la renta mensual que yo obtengo es mayor en los segmentos más bajos. Cuando yo invierto en viviendas más altas, la rentabilidad sobre ese monto que yo invertí es menor. En segmentos más bajos, la rentabilidad es mayor. Estoy hablando desde la teoría. Y asimismo ese es el primer componente, la renta que produce el activo. Y el segundo componente es la valorización en el tiempo. Si yo le quiero apostar a una alta valorización, primero que todo lo hago sobre planos para ganarme la valorización de la construcción y hacerlo en zonas de una muy buena actividad edificadora, que esas son las que en el tiempo tienen mayor valorización. En ese periodo, cuando yo compro sobre planos, yo no he pagado el total del activo. Me explico, compro una vivienda de 100 y tengo 2 años para pagar ese 30%. Tengo año y medio, 2 años, 2 años y medio para pagar 30 de esos 100 y yo empiezo a pagar por cuotas. Pero la valorización se me empieza a dar sobre 100, no sobre lo que yo voy pagando. Entonces voy acumulando una mayor rentabilidad sobre lo que voy invirtiendo. Y de esa misma manera, el promotor inmobiliario, el constructor, tiene proyectado ir subiendo los precios durante la construcción. Entonces esa valorización que el constructor tiene, me la voy ganando. Yo debo decir que esto es en términos generales, pues que funciona más o menos así. No significa, muchas veces las personas hacen un muy buen negocio si compran una vivienda usada, que está rentando, se le comporta bien la valorización, recibe una buena renta por lo que invirtió. Pero ante la pregunta, ¿y por qué sobre planos? Es básicamente porque se me está valorizando sobre un monto que yo apenas estoy pagando un monto menor. Me explico. Es muy posible que compre una vivienda de 100 y en el primer año me he pagado 10 pesos y al finalizar el año ya no vale 100 sino 105 y yo no he pagado sino 10. Invertí 10 y me gané 5. Entonces es como ganar un 50%. Eso pues no tiene ese comportamiento en el tiempo siempre. Pero eso es lo que yo me gano por, digamos, haber participado y haberle creído a un proyecto desde que está apenas estructurándose. El principal
dinamizador que ha tenido la demanda en los últimos 5 o 7 años ha sido una ayuda del gobierno que se llama subsidio a la tasa de interés. Significa que si yo compraba una vivienda y en términos generales a mí, pues por el monto que tomé de crédito, iba a pagar 500,000 pesos de cuota mensual, gracias a la ayuda del gobierno, yo pago un 20, un 25% menos. Entonces, yo iba a pagar 500,000 y fácilmente me queda en 400, en 380,000 pesos. Obviamente todo depende del monto de crédito que yo tenga. Ese ha sido el principal dinamizador. Pero lo interesante de este subsidio, que ha sido el que más le ha funcionado en la historia de las ayudas del gobierno a los compradores de vivienda, y de hecho las ayudas siempre habían estado dirigidas a los más pobres o a los más ricos por los beneficios tributarios que recibían, nunca había llegado al segmento medio. Entonces habían sido siempre hasta los 220 millones de pesos y este año subió hasta los 320 millones de pesos. Entonces hay muchas oportunidades ya para la clase media al comprar vivienda nueva. Entonces, si yo me financio durante un año, año y medio comprando esa cuota inicial, aprovecho el momento y tomo uno de esos créditos subsidiados, los beneficios son importantes y si la gente se da cuenta, empieza de esa manera a parecerse un poco a un arrendamiento que fácilmente está pagando. Cuando va a comprar una vivienda nueva es muy importante analizar el grupo profesional. ¿Qué es el grupo profesional? Normalmente intervienen diferentes empresas. Hay empresas que son socias del proyecto, puede que haya una empresa que lo haga todo, la gerencia, la construcción y las ventas, pero muchas veces hay una empresa que hace cada una de esas actividades. Entonces es muy importante ver la tradición que tiene en el mercado cada una de esas empresas, porque eso me da garantía de una compra tan importante como la que yo estoy haciendo. Eso es básicamente, por eso es lo que uno les dice, hombre, es muy importante en esa inversión ver a quién también le estoy comprando. También la participación de una fiducia, sobre todo cuando yo estoy comprando sobre planos. ¿Qué me garantiza a mí la fiducia? Que el dinero que yo entregue es realmente invertido en el proyecto. Eso me garantiza que esos dineros no se vayan a otros proyectos, sino que verdaderamente son invertidos en el proyecto que yo compré. Las generaciones de los compradores vienen cambiando. Las personas que hoy ya están demandando vivienda son personas jóvenes con una mayor conciencia ambiental y de alguna manera ellos empiezan a reconocer, digamos, los conceptos de sostenibilidad que tiene el proyecto donde yo voy a comprar. Yo hoy debo decir que hay proyectos haciendo un esfuerzo importante en sostenibilidad y el mercado hoy no reconoce en su totalidad eso, pero eso en el mediano plazo va a cambiar. El demandante de vivienda va a empezar a reconocer esos esfuerzos en sostenibilidad que los proyectos inmobiliarios ya empiezan a hacer. Los constructores, los empresarios de este sector que están invirtiendo hoy en sostenibilidad, seguramente no están viendo que la demanda reconoce ese esfuerzo, pero en el mediano plazo yo estoy absolutamente seguro que lo van a empezar a reconocer. El gobierno también viene ahí detrás, empiezan a generarse una serie de incentivos para la construcción sostenible. En el caso de Medellín pero particularmente de Medellín, empiezan ya a verse reflejados, inclusive desde el mismo estatuto tributario, algunos beneficios para reconocer, digamos, la construcción sostenible y tener, digamos, unos tributos diferenciales para las que no lo son.
En Medellín, lo más importante es resaltar que hemos venido en los últimos años con una actividad edificadora importante, y es así como hemos mantenido unas cifras cercanas a las 25.000 viviendas vendidas. Es una cifra muy alta. Tanto en Medellín como en todo el resto del país han sido muy impactadas positivamente todas estas ayudas del gobierno nacional, que de pronto se temía que para el año 2017 no existieran estas ayudas, pero la buena noticia que el gobierno dio más o menos a mediados del año 2017 es que se garantiza que esa vivienda subsidiada ya no va hasta los 230 millones de pesos, sino hasta los 320 millones de pesos. Eso será alentador. En ese orden de ideas, después de haber tenido una normal corrección, porque veníamos de unos años de una prosperidad impresionante, donde construíamos un número notable de viviendas, tuvimos una corrección del 10%, y es de esperar que una vez, digamos, la economía se recupere, digamos, sobre el segundo semestre del año 2018, mantengamos unos niveles de construcción de nuevas viviendas y de inversión en la actividad inmobiliaria muy similar al año 2017, que debemos señalar que si bien muestran unas disminuciones con respecto al año 2016, seguimos estando en un nivel bastante positivo para el crecimiento económico, para la generación de empleo en nuestra región. Digamos que en el Valle de Aburrá los municipios con mayor actividad edificadora son más o menos en su orden Bello, Envigado, Sabaneta e Itagüí. Sabaneta es un municipio que ha tenido una alta actividad edificadora. En ese orden de ideas, digamos, han tenido una buena valorización los inmuebles, gracias a que las unidades residenciales que se están ofreciendo en la zona son unas unidades residenciales de muy buena categoría, y por eso, digamos, han tenido una muy buena demanda. Yo creo que calificar de buena una inversión, pues también depende de los intereses de las personas. Hay que conocer si lo está haciendo solo por inversión para la renta, o si lo está haciendo para uso propio. Todas son esas cosas que se deben analizar, pero lo que sí yo le puedo decir es que históricamente se ha demostrado que la inversión inmobiliaria, la inversión en vivienda, siempre muestra en el tiempo una valorización superior a la inflación. Que si yo le sumo la renta que genera, si lo estoy haciendo por negocio, por rentar, siempre me dará, digamos, una rentabilidad total, porque es la suma de ambos componentes, muy superior a las otras alternativas, que si yo le sumo eso a la seguridad y confianza, que es lo más importante, y la estabilidad que tiene esta inversión en el tiempo, la convierte en una buena inversión.